Hola, en esta sesión vamos a continuar con los contenidos que revisamos de la sesión anterior. Recuerden que nos quedamos acá en los cromosomas. Entonces ahora vamos a ir desde los cromosomas en adelante, ¿de acuerdo? Vamos a partir entonces al tiro con las partes del cromosoma. Para ello vamos a identificar estas dos estructuras que corresponden a cromosomas. Este corresponde a un cromosoma simple y este de enfrente corresponde a un cromosoma duplicado. Ambos son un cromosoma. Insisto, este, donde está pasando el cursor, es un cromosoma simple y este otro corresponde a un cromosoma duplicado. Pero en ambos casos decimos que es un cromosoma. Entonces, ahora vamos con las partes. Lo de arriba corresponde a los brazos cortos. La zona de abajo corresponde a los brazos largos. La otra zona importante de un cromosoma es esa cintura. La cintura se le llama centrómero y va a cobrar importancia cuando empecemos a revisar las divisiones de los cromosomas o la división de la célula, ¿de acuerdo? Lo otro importante es que en el caso del cromosoma duplicado tenemos dos de estas partes. En cambio, en un cromosoma simple, obvio, tenemos una sola. ¿Cómo se le llama a estas partes? En el caso del cromosoma simple va a ser cromátida, porque es una sola, y en el caso del cromosoma duplicado van a ser cromátidas hermanas. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos revisado las partes, veamos los tipos. Cobra importancia, como veíamos, el centrómero, porque los tipos de cromosomas se establecen según la ubicación de los brazos en relación al centrómero. Entonces, tenemos este cromosoma que se llama metacéntrico porque sus brazos parten desde el centro, desde el centrómero, quedando ambos brazos exactamente iguales. Después tenemos el submetacéntrico, donde el centrómero se ha corrido un poco hacia arriba, quedando en evidencia un brazo corto versus un brazo largo. Tenemos el acrocéntrico, donde se ha deslizado mucho más el centrómero hacia arriba, quedando muy poquito de los brazos cortos y un extremadamente largo de los otros brazos. Y el telocéntrico, que simplemente ha perdido los brazos cortos, ya no presenta brazos cortos y solamente presenta brazos largos. ¿Ya? Esos serían los tipos de cromosomas. Ahora, dentro de cada especie nosotros tenemos todos estos tipos de cromosomas y el mapeo de nuestros cromosomas se le llama cariotipo. Así se le llama al mapeo de nuestros cromosomas. ¿Cómo se establece o cómo se saca este cariotipo? El cariotipo se saca una muestra de una célula de la especie que yo quiera clasificar y se lleva al microscopio. No tiene que estar en cualquier momento esta célula, sino que esta célula tiene que estar previa al momento de la división. Es un momento que se le llama metafase. En ese momento se tiene que encontrar porque es el momento en que la célula tiene todos sus cromosomas muy condensados, muy apretados, ya tienen la forma exacta, ya muy bien formados en ese momento que se le llama metafase. Entonces en ese momento se le saca una fotografía al núcleo de la célula que se encuentra totalmente disperso y se pueden ordenar, tal cual un rompecabezas. Yo voy mirando y voy buscando las parejas de cromosomas y los voy ubicando del 1 al 22. Y los que me quedan sin pareja corresponden a estos dos que se llama el X y el Y, que son los cromosomas sexuales. ¿Ya? Es decir, del 1 al 22 son los cromosomas que viene uno de la mamá, uno del papá y que me establecen todas las características que va a tener mi cuerpo, desde el 1 al 22. En cambio, estos dos que están acá, los últimos, son mis cromosomas sexuales, los que solamente determinan algunas características de lo que es mi sexualidad, además
ya de algunas enfermedades y también algunas características que están asociadas específicamente a los cromosomas sexuales. Ya pueden ser características que corresponden o que presentan solamente los hombres o características que presentan solamente las mujeres, que son aquellos que se encuentran acá, en los cromosomas sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que nosotros tenemos 46 cromosomas en total, es decir, de parejas, padre, madre, todos emparejados, 22 más los dos cromosomas sexuales. Este cariotipo corresponde a una mujer. ¿Por qué a una mujer? Porque tiene dos cromosomas X. Ya, vamos avanzando. Una vez que nosotros ya hemos conocido estos cromosomas, entonces fíjense que una célula se divide, eso de lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Y cómo una célula se divide. Gracias a lo que es el microscopio electrónico se pudo hacer este video. En este momento yo le decía a la célula se le tiene que sacar una foto en la etapa de metafase. Esto es, esa es una fotografía en el momento en que el cual la célula, sus cromosomas están más bien formados. Y fíjense que esta célula se encuentra en división. ¿Qué va a hacer ahí? Vamos a ser testigos de la formación de dos células exactamente iguales. Ahí se está separando el material genético, ¿ya? Y quedan, en medio va a salir una hebrita negra, lo que quiere decir que se está separando en dos y tenemos dos células exactamente iguales, ¿ya? Ahora, estas dos células exactamente iguales, ¿cómo se logra ese proceso? Ese proceso de división celular se logra gracias al ciclo celular. Es decir, es el momento en el cual la célula se prepara en esta interfase que tiene tres etapas, se va a preparar para poder dividirse y luego entra en división, que esa división se le llama la cariocenosis y puede ser una división de mitosis, es decir, donde se van a producir células iguales a la original, o bien donde se van a producir las células sexuales, ya que se divide específicamente acá el núcleo, ya el núcleo es el que se divide en este momento, y después separamos el citoplasma, ya entonces primero la célula se prepara para la división, que sería la interfase, G1, S y G2, que ya vamos a entrar en detalle, y después entra en división, primero dividiendo su núcleo, y que tiene dos formas distintas, lo hace a través de mitosis cuando es célula igual, células de piel para células de piel, por ejemplo, y otra manera de dividir su núcleo es cuando va a formar células sexuales, que ese es un proceso especial. Y luego de que ha dividido su material genético, divide el citoplasma. ¿Ya? Esa es la manera en la cual las células se van a dividir. Ahora, tenemos que ver acá entonces algunos aspectos importantes antes de meternos en el ciclo. ¿Qué aspectos importantes? Aspectos que tenemos que ir mencionando, porque cada vez que hablemos de células en división, que hablemos de interfase, de S, de lo que sea que vamos a hacer de ahora en adelante, van a aparecer muchas veces estas simbologías, la N y la C, ya sea con 2N o con una N, o bien con 2C, con una C y hasta con 4C. Entonces tenemos que entender a qué se refiere cada una de estas cosas. Nosotros ya dijimos que esto es un cromosoma y esto que tenemos acá abajo también es un cromosoma, que este es un cromosoma simple, en cambio este acá abajo es un cromosoma duplicado. Entonces, en este caso tenemos un cromosoma, por lo tanto es un N, porque es un juego cromosómico, es un solo cromosoma, ¿ya? Y tenemos un C, ¿por qué? Porque tiene una sola hebra de material genético. En cambio, si nosotros vamos al lado, en el del lado, tenemos 2N. ¿Por qué tenemos 2N? Porque tenemos dos cromosomas distintos, que acá nos aparecen en colores distintos. Entonces puede venir un cromosoma que sea de la madre y un cromosoma del padre. Y como tenemos dos cromosomas distintos, que son de tipo simple, entonces tenemos 2C, es decir, dos hebras, una hebra materna y una hebra paterna, ¿ya? Este de acá abajo, el de la esquina de abajo, es un N. ¿Por qué es un N? Porque es un cromosoma.
Dijimos que era un cromosoma. Está duplicado, pero es uno. Por lo tanto, es un N, porque es solamente un juego de cromosomas. Y tiene 2C. ¿Por qué tiene 2C? Porque está duplicado. Por lo tanto, tiene 2 hebras de material genético. Si vemos los del lado, serían 2 cromosomas, entonces sería un 2N, porque son 2 cromosomas de 2 colores, de hecho, y en cantidad de material genético o en cantidad de ADN sería un 4C. ¿Por qué 4C? Porque cada uno de los cromosomas está duplicado. Entonces, si yo cuento las hebras, tendría 1, 2, 3 y 4. 4C. ¿Ya? Vamos a ir aplicando esto a todo lo que vamos a revisar. Metámonos de lleno en lo que es el ciclo celular para poder ir ya, ¿cierto?, viendo esta primera parte de nuestra sesión. Acá tenemos nuestro ciclo. Ya dijimos que era la preparación para poder entrar en división celular, que en este caso me la pone como una mitosis. Pero ya vamos a ver que puede ser una mitosis o puede ser una meiosis. Por eso que dice fase M. M de mitosis o de meiosis. Después sale la citodiéresis, que sería la separación del citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra célula, esta célula que está acá, va a entrar al ciclo. ¿Por qué? Porque esta célula se va a empezar a dividir y por lo tanto se tiene que preparar. Primera parte, interfase. Se tiene que preparar para poder dividirse. Entonces, cuando la célula entra al ciclo, tiene cromosomas simples, ¿ya? Y tiene 2 genes porque tiene 2 juegos cromosómicos. Tiene uno de color amarillo y uno de color celeste, ¿ya? Tiene 2 cromosomas distintos, por lo tanto tiene un 2 genes. Y como son simples, entonces tiene 2C porque son 2 hebras, las que lleva cada en este caso. Va a entrar al primer periodo que se llama G1. Veamos a qué corresponde el G1. El G1 corresponde al momento en el cual la célula aumenta de tamaño. Solamente aumenta de tamaño, es decir, aumenta su citoplasma, aumenta los organelos y se desenrollan los cromosomas. Solamente está creciendo. Ahí la imagen me la muestra células un poco más pequeñas y esta célula que está mucho más grande porque tiene el doble de lo que tiene una célula en estado normal. ¿Ya? Y tiene el doble porque se tiene que dividir y acuérdense que tiene que tener todo de a 2 porque tiene que distribuir en forma equitativa para las células que se van a formar. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a continuar. ¿Qué le pasó al material genético? Al material genético hasta ahora no le ha pasado absolutamente nada. Continúa siendo un 2N igual a 2C, es decir, tiene 2 cromosomas simples. Todavía tiene 2 cromosomas simples. Va a entrar en este periodo que se llama la fase S o la etapa S. Veamos de qué se trata. La etapa S la vamos a ver con esta pequeña animación que nos va a ayudar. Teníamos el ADN, se separan las hebras de ADN y para cada una de ellas se va a formar una hebra nueva. ¿Ya? Se le forma una hebra nueva. ¿Cómo es que se forma esta hebra nueva? Porque nosotros aprendimos en la sesión anterior que siempre cuando tengamos una adenina acá, la de enfrente va a ser una timina. Si tenemos una citosina, va a ser una guanina. Si tenemos una guanina, va a ser una citosina. Y así podemos formar la hebra de enfrente. No íbamos a saber lo que iba debajo, pero sí podíamos saber lo que iba enfrente. Entonces así podemos formar una cadena nueva. Y eso es la garantía, ¿cierto?, de la complementariedad de las bases nitrogenadas en el caso del ADN, que fue materia de la sesión anterior. ¿De acuerdo? Entonces, en el periodo S lo que se forma en este caso es una nueva hebra. Y este es el momento en el cual los cromosomas dejaron de ser simples y pasaron ahora a ser cromosomas de tipo duplicados. Entonces, ¿qué cambia? No cambian las N porque siguen siendo 2 cromosomas, pero sí cambian las C porque ahora son cromosomas duplicados, es decir, tienen 4 hebras. ¿Ya? Después de la fase S entran a una fase G2. Veamos de qué se trata esta fase G2. En la fase G2, la célula se prepara para entrar a división, es como la última preparación.
la última opción que tiene la célula de estar en condiciones para poder dividirse. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula? Realiza un análisis para poder ver si todos sus organelos están listos para poder iniciar la división. Realiza un análisis para ver si su ADN está listo para poder entrar en división. Si no está listo los organelos o no están listos el material genético, entonces si hay que hacer reparaciones, se hacen reparaciones en el material genético. Si hay que esperar, ¿cierto?, para que se completen los organelos, entonces se espera un poco para que se completen los organelos. Es decir, la célula se da este momento, que se le llama G2, para poder determinar si es que está lista o no para la división. ¿Qué le ha pasado al material genético? El material genético venía duplicado, entonces continúa duplicado. ¿Por qué tiene que continuar duplicado? Porque en el momento en que entra la división, ahí se va a separar, ¿cierto? Y es lo que nosotros vamos a dejar pendiente para la siguiente sesión. Veamos entonces un pequeño análisis de lo que es solamente el material genético. Entonces, ¿dónde vamos? Etapa G1, teníamos 2C porque tenemos 2 hebras, acuérdense, de material genético. 2 cromosomas, pero 2 hebras. En etapa S aumenta el material genético porque hubo un momento de duplicación, de replicación de material genético, pasando de cromosomas simples a cromosomas duplicados. Entonces nos mantenemos en 2 cromosomas, porque son igual 2, pero tenemos 4C, porque tenemos 4 hebras, ¿ya? Y nos mantenemos igual en la G2 hasta cuando entramos en división, que va a bajar ese material genético. Materia pendiente, ¿cierto?, a entender en la siguiente sesión. Por ahora nos mantenemos en que está duplicado, ¿de acuerdo? Ahora, otra manera de poder entenderlo sería así. Tenemos una célula que tenía 2 hebras en el periodo G1, después pasa a S, tiene 4 hebras, ¿cierto? Después hace su análisis para ver si está lista, se divide, entonces forma 2 núcleos que van a tener 2C y se forman las 2 células hijas con la misma cantidad de material genético del original, en el caso de la mitosis. ¿Ya? Después vamos a ver cómo es en el caso de la meiosis. Pero lo que estamos entendiendo, ¿cierto?, lo que estamos tratando de que entre en nuestra cabecita es que la célula tiene un periodo de preparación en el cual se prepara en términos de los organelos por una parte, que sería la G1, solamente de crecer, al ADN no le pasa nada. El momento del ADN es en la fase S, ahí se duplica el material genético, y después vendría una fase G2, que sería donde la célula ya termina de analizar y termina de ver las condiciones en las cuales se encuentra para poder entrar en su periodo de división, ¿ya? Eso sería por esta sesión, ¿de acuerdo? Cualquier duda en la sesión y nos estaríamos viendo en un siguiente video donde vamos a ver entonces lo que son las divisiones celulares en sí. Que estén muy bien.